Bienvenidos a su espacio de ideas, ARC y ciudad. Hoy vamos a ponerle nombre a esas conexiones profundas que tenemos con los lugares. Muchas veces no sabemos cómo son esos nombres y esas sensaciones no las podemos describir. Y aquí en este podcast vamos a explicar ampliamente cuáles son los significados de cada palabra y cómo es que se relaciona con el urbanismo y el entorno. Así es, hablaremos de la topofilia y la topofobia. El amor y el rechazo por los espacios son el yin y el yang de nuestra experiencia urbana. Esto es, por ejemplo, cuando guardas una historia o una rutina o tus emociones, simplemente no depende del diseño físico, sino de las experiencias que puedes vivir dentro de un mismo espacio. Sí, bueno, son dos caras de la misma moneda que definen cómo nos relacionamos con la ciudad. Como decía el geógrafo Yi-Fu Tuan, quien fue quien acuñó estos términos, que los lugares pues no solamente son coordenadas, son contenedores de emoción, las cuales se fueron generando conforme a nuestras vivencias o con incluso objetos. La topofilia es el vínculo positivo y la topofobia es el rechazo, el miedo o la incomodidad. Exploraremos cómo la escala, la luz, el diseño y sobre todo la memoria colectiva activan esas respuestas en nosotros. La topofilia es una conexión profunda, casi visceral, que nace de la suma de experiencias, la identidad, la seguridad y una estética que nos resuena. Puedes pensar, por ejemplo, en el banco o de ese parque de la infancia o la luz que te hace sentir refugio. Se podría describir como un lugar que te hace sentir calma y que te hace sentir parte de. En la universidad, por ejemplo, yo puedo describir las bancas de la fachada principal como un lugar en donde yo me puedo sentir protegida, porque es un lugar que durante muchos semestres pues yo iba y me sentaba, platicaba, y pues ese lugar ya se volvió parte de mi identidad y ya puedo decir que es un lugar que me puede hacer sentir cómoda. Yo creo que así como yo con esa banca y con ese lugar en la fachada de la universidad, yo creo que ha de haber muchos lugares en donde tú te puedas identificar, en donde puedas sentir como esa comodidad, esa libertad de poder estar en ese lugar y sentir algún miedo. Aquí la arquitectura pasa de ser técnica a ser arte. Creo que un buen diseño debe intencionar esa topofilia, que es el usar ya sea diversos materiales o la escala humana, el manejo de la luz, que se puede generar un buen bienestar y ese sentido que tenemos de pertenencia, ¿no? Y también a la vez puede ser un lugar que te acoge, por ejemplo, tu casa, tu habitación. Depende de cada persona lo que genere para él en ese sentimiento y en ese lugar de emociones o lugares simbólicos. Sí, bueno, entonces aquí es donde yo les pregunto, ¿podemos realmente diseñar el afecto? Yo pienso que sí, porque la arquitectura puede facilitar ese como afecto, aunque no lo garantice, pero el diseño creo que puede tener diferentes como atmósferas, como ya lo mencioné, como la luz, la escala, los materiales, o por ejemplo un espacio con buena iluminación natural o con texturas cálidas que pueden generar sensaciones de un buen bienestar, pero también tenemos ese lado del afecto que también se construye con las vivencias personales o colectivas. Yo pienso que, pues sí, o sea, nosotros como arquitectos tenemos como objetivo diseñar lugares y esperar que esos lugares sean usados, sean llenados, sean como con esas experiencias las personas puedan llegar ahí y crear muchas cosas, muchas experiencias, independientemente sea una cárcel, independientemente sea un centro comercial en donde definitivamente pues tú vas a comprar y a lo mejor generas un sentido de pertenencia con cierta plaza comercial. Y, por ejemplo, en la cárcel, pues al final es un lugar donde ellos van a habitar, ¿no? Al final, aunque sean unas 4 paredes que no precisamente son suyas y de su propiedad, pues pueden generar un apego hacia ese lugar y tú como arquitecto pienso que puedes buscar que ese sea tu objetivo, pero finalmente va a ser por parte del cliente o de las personas que vayan a habitar ese lugar, que hagan de ese lugar
pues algo cómodo, ¿no? Que generen ese afecto. Bueno, sí, yo también realmente creo que un arquitecto sí puede diseñar con afecto, o sea, para que un lugar se sienta así. Muchas de las veces hasta un parque puede transmitir esa sensación, y bueno, también te puede hacer sentir bien. Bueno, entonces, ¿qué hace que un espacio pues realmente se sienta tuyo? Yo siento que debe de ser un espacio que te genere una cierta nostalgia, como por ejemplo a mí la madera me genera cierta comodidad, porque antes teníamos una cocina que era de madera de pino y el olor del pino hacía que me sintiera segura, no sé, era un olor que llegaba a varias partes de la casa, en la sala, en el comedor, ahí mismo en la cocina, era el olor muy fuerte que me agradaba, era un olor que me gustaba mucho. Y yo creo que es lo mismo en cuanto al diseño de un espacio, la luz, los materiales, no sé, es algo que te debe de generar cierta nostalgia para que te sientas a gusto y cómodo. Yo pienso que un espacio se siente realmente tuyo cuando, como ya dije, cuando se refleja, o sea, cuando tú guardas una historia tuya o una experiencia. Por ejemplo, conmigo no es mi habitación porque está decorada con cosas que a mí me gustan y es un lugar donde cuando estoy muy saturada o así puedo encontrar calma o donde me siento como comprendido en ese entorno, y es un espacio que ya me apropié y responde como a mis necesidades y lo fui adaptando conforme esa función. Yo pienso que como arquitectos tenemos que pensar que hay lugares que son pues para estar más tiempo, ¿no? En un restaurante, por ejemplo, que usan luces más cálidas, pues es precisamente para que te sientas más cómodo, para que lo sientas un poquito más, como su palabra lo decía, cálido en el lugar, a diferencia a lo mejor de una gasolinera que nada más vas ahí el tiempo en que vas a recargar y pues ya vas, y además la luz tiende a ser muy, muy, muy fría. Pienso que sí hay lugares en donde se te puede generar este tema de ya vete rápido, y otros en donde te invitan a quedarte muchísimo más tiempo. Creo yo que, como mi compañera lo mencionaba, los materiales que podamos usar al momento de diseñar son clave para poder generar como esa invitación a la gente de que se pueda quedar en ese lugar. La luz, por ejemplo, es muy, muy importante. Por supuesto, si vamos a diseñar una biblioteca, no podemos diseñar con una luz muy tenue, o sea, tiene que ser una luz fuerte. También la privacidad es un punto clave. Generalmente cuando nosotros tenemos un lugar en nuestra casa en donde queremos estar, suele ser nuestro cuarto o un lugar muy aislado porque nos sentimos más en pertenencia cuando estamos solos. Entonces, aunque no podemos generar espacios aislados, podemos generar en espacios abiertos esa invitación de que se puedan quedar ahí mediante los materiales y las luces. Sí, bueno, pues inclusive la vegetación también puede ayudar a que un espacio realmente se sienta tuyo, ya que muchas veces basta con simplemente observar un árbol y sentarte un ratito para sentirte pues como si estuvieras en tu casa. Y pues sí, también mucho depende de los materiales y pues también de las vivencias que tuviste en ese lugar. Yo creo que el diseño es la invitación, pero la persona es quien firma el contrato emocional. Un mal diseño puede anular la posibilidad de afecto. La arquitectura establece el potencial para la emoción. Giremos la moneda. La topofobia es esa sensación de incomodidad o miedo. La asociamos con las calles oscuras, los túneles que tienen mal mantenimiento, o también las esquinas muy peligrosas en colonias. Pero pues esto va más allá de lo estético, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de un lugar que te genera paz, sino un lugar que te puede generar miedo.
A la vez creo que un espacio bien diseñado genera topofilia, ya que creo que cuando un espacio está pensado para las personas con ya sea accesos cómodos, áreas seguras, con muy buena iluminación, con un mobiliario adecuado y con las rutas que están claras, genera esa sensación de bienestar o de confianza que pueden estar en esa área, ¿no? Y las personas pues se sienten invitadas a permanecer en esa área o a recorrer y hasta apropiarse de ella, ¿no? Entonces un edificio hermético dispara la ansiedad, o por ejemplo un barrio restaurado con participación vecinal puede transformar radicalmente esta percepción y dar lo opuesto. Y aquí es donde yo les hago una pregunta. ¿Qué espacios de Monterrey pues les generan esa sensación de rechazo y por qué? Para mí el Parque La Pastora me genera ese cierto rechazo porque pues las instalaciones están en muy mal estado y pues los animales también los tienen muy mal. Pasó el caso de que recién llevaron a una jirafa y que a los días se les murió, no sé qué le pasó, pero pues ahorita ya se clausuraron el lugar y por eso ese sitio me generaba mucho rechazo por cómo tenían más que todos los animales, porque yo soy pues un amante de los animales, entonces pues no me gusta ver a los seres vivos pues así mal. A mí se me vino a la mente un callejón, no me acuerdo cómo se llama, pero yo estudié en la técnica médica que estaba ahí en la Avenida Insurgentes, y justamente a un lado de la prepa había un callejón en donde pues tengo entendido que eran personas que andaban en malos pasos. Entonces ya pasar por ahí en la noche, yo salía a las 9 de la noche, ya pasar por ahí en la noche era acompañada, o si no, ni lo pises, porque pues vendían sustancias ahí medio curiosas. También pues que te asaltaban, ¿verdad? Digo, al final nunca me tocó pasar por ahí, pero el punto es que ese lugar me invitaba a no entrar. Y pues también lo que dicen las personas también, las experiencias creo que también me hicieron tener como esta idea, este prejuicio al lugar, pero tampoco quise comprobar si era verdad o mentira, entonces prefería mejor no pasar por ahí. Entonces en vez de pasar por ese callejón, que era un lugar que recortaba el camino mucho, tenía que dar toda la vuelta y llegar hasta la parada del camión en ese entonces. Entonces pienso yo que es un lugar que a mí me generó topofobia en ese momento. A mí ahorita se me vienen a la mente varias áreas, pero en específico creo que el centro de Monterrey en la noche creo que es otra vida, ¿no? O sea, porque el espacio carece de vida, no tiene lugares, zonas. Tiene muchas zonas abandonadas, tiene calles oscuras, o sea, parques sin mantenimiento. La gente que pasa por ahí en la noche es cuídate, así como decía mi compañera. Y creo que pues influye también los barrios que están muy solos, con grafitis, sin iluminación. Quieren darle vida con los edificios que están haciendo, los edificios verticales. Sin embargo, creo que aún así les sigue faltando mucho por los espacios que están alrededor. Sí, bueno, también otro lugar de Monterrey es simplemente el metro. El metro genera demasiada topofobia, ya que pues de la estación Fundadores a la estación Cuauhtémoc, pues literalmente muchas personas pues que se ve que se dedican a otras cosas, o te observan o te persiguen, o inclusive la zona para esperar el metro pues está muy claustrofóbica. Y pues muchas veces el ruido del metro también asusta. Y pues también de las estaciones de la Y hasta la estación San Bernabé, pues abajo del metro, pues a veces ves a gente drogándose y pues a veces te genera un poquito de miedo. Y pues, ¿hasta qué punto el abandono urbano y la inseguridad son los principales generadores?
Pues, pues es que si no hay gente, yo pienso que te es más inseguro entrar al lugar. Yo me acuerdo que en Urbano del semestre pasado, la arquitecta Angelina nos dio a leer un libro muy interesante que hablaba sobre que los parques o los lugares urbanos deberían ser diseñados con edificios que tuvieran ventanas hacia el lugar o puertas o accesos hacia el lugar, porque si no habían accesos, es decir, si en un parque viéramos únicamente paredes y el único acceso es un pasillo, pues ahora sí que imagínate, está todo oscuro, no hay gente, no hay ventanas, no hay nadie, o sea, realmente no hay personas viendo el lugar, pues cómo vas a querer estar ahí, ¿no? Entonces yo pienso que sí tiene mucho que ver que los lugares te evoquen estar ahí por medio de la gente que también asiste, sentirte como en compañía, ¿no? Yo pienso que hasta qué punto son los factores determinantes, o sea, ¿qué factor te da inseguridad? La iluminación o el deterioro de una zona o cómo el cuerpo te puede reaccionar a la alerta o al rechazo de esa área. Creo que el abandono urbano puede reforzar esa sensación de que es cuando nadie cuida el lugar, entre comillas, y por extensión que nadie cuida ahí y se hace inseguro el lugar. Entonces creo que la conservación o el diseño urbano son esenciales para recuperar el sentido de confianza en ese espacio. Sí, bueno, también influye mucho el tratar de diseñar, vaya, de no dejar callejones o espacios solos, porque pues muchas veces ahí las personas, lo pueden utilizar como un lugar que para sus cosas que no es el propósito de ese lugar. Pienso que también se debe diseñar con espacios abiertos y pues, como dijo mi compañera, con ventana hacia las fachadas donde más se requiera. La inseguridad te hace sentir miedo al lugar. El diseño que ignora la vida a pie de calle o que prioriza el automóvil es un cómplice involuntario de la topofobia. Hablar de la topofilia y la topofobia es aceptar que somos seres emocionales y que habitamos en un mundo emocional. La arquitectura se supone que debe ser un puente delicado entre el cuerpo, la mente y el lugar. Nos quedamos con esta frase: los lugares que habitamos también nos habitan a nosotros. Y es para pensar en qué tipo de ciudad quieres ser. Y ahora yo les pregunto, ¿qué lugares les genera topofilia y topofobia? ¿Qué elemento arquitectónico o social lo provoca? Gracias por escucharnos. Califiquen y compartan Arquiciudad. Hasta pronto.